Tras dejar mi trabajo en seguridad del centro comercial, me encontré buscando algo que me ofreciera una responsabilidad similar. Supongo que siempre había algo que me intrigaba, la autoridad, la sensación de poder. Y no soy un maniático sediento de poder que quiera controlar la vida de la gente, pero había algo especial en poder andar uniformado, patrullando la zona. Era una diversión extraña, y no sabía exactamente por qué. Tras semanas sintiendo el peso del desempleo, recibí una oferta inesperada, un trabajo en el turno de noche en un almacén a las afueras. El gerente parecía tan ansioso por contratarme como yo por aceptar el trabajo. Y el momento no podía haber sido mejor. Se acercaba el invierno y la Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Estaba deseando ir a Chicago a visitar a mi familia. Ansiaba el caos familiar habitual, hacer regalos, disfrutar de la buena comida y simplemente sentir esa sensación de unión. Tenía 27 años por aquel entonces, y la idea de poder disfrutar de una cerveza fría después de un largo día era un plus. No era alcohólico ni mucho menos, pero tomar algo tranquilo después del trabajo era algo que siempre había apreciado. Llegó la noche de mi primer turno y estaba holgazaneando en mi desordenado apartamento, viendo cualquier cosa en Netflix. Eran casi las 7 de la tarde y tenía que prepararme. Vivía solo, así que no había nadie de quien preocuparse si se trataba de ser un desastre. No era una persona perezosa, pero tampoco sentía la necesidad de superarme. Siempre me sentía orgulloso cuando me esforzaba, pero esa noche, simplemente no tenía prisa. Ya había recogido mi uniforme de seguridad del gerente unos días antes, así que me vestí y me preparé para salir. Algo en el hecho de tener que recogerlo en su casa en lugar del edificio me pareció extraño, pero en ese momento no le di mucha importancia. El viaje hasta allí se me hizo más largo de lo debido. He vivido en la ciudad casi toda mi vida, así que estoy acostumbrado a las calles frenéticas, a veces caóticas. Pero esa noche, por alguna razón, las calles estaban abarrotadas. Había coches que me cerraban el paso y otros que conducían más despacio de lo necesario, y no pude evitar frustrarme. No ayudaba que mi turno empezara oficialmente a las 21, pero ya llevaba casi una hora de retraso. Finalmente, llegué al almacén y, para ser sincero, estaba aún más aislado de lo que esperaba. La estructura era grande, cuadrada y de cemento. 2 pesadas puertas de hierro estaban en la parte delantera, con un candado de cadena que las aseguraba. Detrás del edificio, un bosque denso y espeluznante se extendía kilómetros. Definitivamente estaba en medio de la nada y, sinceramente, parecía el último lugar donde a alguien se le ocurriría robar. Aparqué el coche junto a la puerta de hierro izquierda y cogí lo esencial del asiento trasero, mi porra, la linterna y las llaves. Al acercarme a la puerta, sentí una extraña calma, a pesar del silencio que me rodeaba. La ausencia de ruidos de tráfico, los típicos ruidos de la ciudad, me hacía sentir una paz extraña. Sin embargo, no me importaba. Era un alivio después de lidiar con el ruido de la ciudad todo el tiempo. Cuando fui a abrir la puerta, algo me llamó la atención, arañazos. Eran profundos, irregulares y largos, como si una criatura enorme hubiera arañado la puerta. La cerradura también estaba misteriosamente cortada, pero no se oía ningún sonido. ¿Cómo pude haberlo pasado por alto? Era extraño, pero le quité importancia. No había razón para darle demasiadas vueltas. Respiré nerviosamente, cogí las llaves y abrí la puerta. Las pesadas puertas de hierro crujieron con fuerza, un profundo estruendo llenó el aire al abrirse. Dentro, el edificio era exactamente como lo había descrito el gerente, sencillo, limpio, con un largo pasillo y trasteros a ambos lados. Al fondo había un pequeño escritorio con una silla de cuero. Todo en este lugar gritaba aburrido y fácil. Parecía un trabajo de ensueño comparado con el estrés de mi anterior puesto. Pero al cerrar las puertas, creí ver algo extraño, un niño pequeño y frágil de pie entre las sombras, observándome. El corazón me dio un vuelco, pero al parpadear, ya no estaba. Lo ignoré, pensando que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Después de todo, había sido un día muy largo. Caminé por el pasillo hasta el mostrador de seguridad, intentando quitarme de encima la extraña sensación que me recorría la espalda. El espacio estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de las luces del techo. Oía el eco de mis pasos en el suelo de cemento, un sonido casi demasiado fuerte en el edificio vacío. Me senté en el mostrador, sintiéndome un poco mejor ahora que me había instalado, pero la extraña sensación no desaparecía. Mientras estaba sentado allí, mi mirada se desvió hacia mi izquierda, donde una vieja y pesada puerta de madera destacaba fuera de lugar.
Era antigua, con la pintura desconchada y un pomo de latón que parecía no haber sido tocado en años. La puerta parecía fuera de lugar, casi como si no perteneciera a un edificio tan nuevo como este. En la pared de al lado, alguien había dibujado extraños símbolos con tiza, símbolos que parecían pertenecer a algún tipo de ritual oscuro. Reconocí un pentagrama entre los símbolos, pero el resto me resultaba desconocido. Al principio, pensé que podría ser una broma de adolescentes. Bueno, este lugar estaba a las afueras de la ciudad, y no había nadie que impidiera que la gente hiciera lo que quisiera. Pero entonces, empecé a preguntarme cómo alguien podría haber entrado. No había visto ninguna señal de entrada forzada, pero esos símbolos eran inquietantes. El dueño había mencionado que había un sótano, y la puerta debía de dar a él. Me dijo que se usaba para almacenamiento adicional o suministros de mantenimiento, pero algo en él me parecía extraño. No quería darle demasiadas vueltas, así que me recosté en el escritorio y empecé a rebuscar en los cajones, buscando el manual del empleado. Tras unos minutos rebuscando, por fin lo encontré. Hojeé las páginas, leyendo los procedimientos estándar de seguridad, cerrar las puertas con llave, comprobar las grabaciones de las cámaras de seguridad, asegurarse de que nadie entrara sin permiso. Parecía un trabajo sencillo, nada demasiado intenso. Pero entonces, algo me llamó la atención. Debajo del manual, había un trozo de papel. Parecía escrito con la misma tiza que los símbolos de la puerta. La letra era irregular y descuidada, como si hubiera sido escrita rápidamente. El papel tenía un encabezado simple en la parte superior, las reglas. Curioso, leí la lista de extrañas instrucciones. La primera regla era bastante simple: si oyes pasos rápidos provenientes de las escaleras del sótano, no te muevas ni hagas ruido. Quédate sentado y espera 30 segundos. La segunda regla era un poco más extraña: si una chica alta, de pelo desaliñado y uñas largas y sucias te pregunta dónde está su hermano, dile, no lo he visto últimamente. Eso era todo. Nada más y nada menos. La tercera regla me hizo reflexionar: si oyes arañazos provenientes del garaje más cercano a las puertas de hierro a la derecha, acércate y golpea la puerta con la porra 3 veces. No hables ni hagas ningún otro sonido. La cuarta regla me advirtió sobre el llanto de un niño proveniente del bosque a medianoche. Si lo oía, no debía investigarlo, no importaba lo real que pareciera. Y la quinta regla, bueno, esta era la más inquietante. Si veía a un hombre por la ventana, detrás de mi escritorio, con un traje roto, piel deformada, ojos negros sin vida y una sonrisa anormalmente grande, debía devolverle la sonrisa y saludarlo. Luego, debía darme la vuelta e ignorarlo por completo, pasara lo que pasara. Me quedé allí sentado un momento, mirando el periódico, mientras mi mente intentaba procesar lo que leía. Tenía que ser una broma, ¿verdad? Una broma pesada del dueño o tal vez del anterior guardia. Era imposible que nada de esto fuera real. Es decir, ¿quién escribiría unas reglas tan ridículas para un trabajo como este? Parecía sacado de una película de terror. Guardé el periódico de nuevo en el cajón, intentando quitarme la creciente inquietud del estómago. Se suponía que este trabajo era sencillo, simplemente vigilar un edificio vacío toda la noche, nada del otro mundo. Intenté calmarme centrándome de nuevo en el manual del empleado, pero las reglas seguían dando vueltas en mi cabeza. No tardé en darme cuenta de lo aburrido que iba a ser este trabajo. Las horas se hacían interminables, y no había nada que hacer más que sentarme allí, mirando las cámaras de seguridad. Intenté matar el tiempo golpeando rítmicamente un lápiz sobre el escritorio, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte. Sentía que, de alguna manera, el golpeteo se amplificaba sin que yo pudiera controlarlo. Y entonces, lo oí. El inconfundible sonido de pasos, rápidos, pesados, acercándose desde las escaleras del sótano. El ruido era tan fuerte que casi hizo temblar el edificio. Quienquiera que fuera, o lo que fuera, que subía esas escaleras no solo caminaba, se precipitaba. Mi corazón se aceleró al volver a mirar las reglas. Regla número 1, tenía que quedarme en la silla y guardar silencio. No pude evitar entrar en pánico. Los pasos se acercaban, y sentía que mis músculos se tensaban. Quería levantarme desesperadamente para ver qué hacía ese ruido aterrador, pero recordé la regla. Me obligué a quedarme quieto, sin hacer ruido. Los pasos se hicieron más fuertes, más rápidos. Y entonces, de repente, se detuvieron. El silencio era ensordecedor. Solo podía oír la respiración agitada y trabajosa. No era cansancio, era algo más.
algo más oscuro. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome con fuerza, las manos temblando. Las reglas decían esperar 30 segundos, y no iba a arriesgarme a romperlas. La respiración continuó durante lo que me pareció una eternidad, y luego, tan rápido como había empezado, se detuvo. Los pasos retrocedieron escaleras abajo y me quedé en un silencio tembloroso. Respiré aliviado, pero mi cuerpo seguía tenso. Toda la experiencia se había sentido demasiado real, y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría permanecer allí sentado sin perder la cabeza. Después de lo que me pareció una eternidad, por fin me permití respirar hondo. Mis manos seguían temblando y mi corazón no se había calmado, pero lo peor parecía haber pasado. O eso creía. Tomé el papel con las reglas y lo releí, intentando recordarme que todo era parte del trabajo. Era imposible que algo de esa lista fuera real, ¿verdad? Toda la situación parecía sacada de una película de terror retorcida. Aún así, llevaba el papel conmigo, por si acaso. El silencio en el edificio era inquietante, y a medida que el reloj se acercaba a la medianoche, sentí unas ganas imperiosas de mirar por la ventana detrás del escritorio. Tenía que saber si había algo ahí fuera, sobre todo después de oír ese llanto extraño antes. Pero me resistí. No podía permitirme otro error. Las reglas decían no investigar el llanto, y no iba a volver a romperlas. En lugar de eso, volví por el pasillo, revisando los almacenes. Era una tarea inútil, pero me daba algo que hacer. Mi mente estaba a 1000 por hora y necesitaba una distracción. Mantuve la porra en la mano mientras avanzaba por el pasillo, golpeándola suavemente contra el suelo de cemento. Cada golpe resonaba en el edificio vacío, casi burlándose de mí con su estruendo. Llegué al otro extremo del pasillo y me volví hacia el escritorio. Me había asegurado de que las puertas estuvieran cerradas y de que nada pareciera fuera de lugar. Pero esa sensación, la que me decía que me estaban observando, no se había ido. Permanecía, suspendida en el aire como una tormenta a punto de estallar. Fue entonces cuando la vi. Una figura apareció en el escritorio, completamente inmóvil. Al principio, pensé que solo eran mis ojos jugándome una mala pasada, pero entonces se movió, despacio, casi de forma antinatural. Era alta, increíblemente alta, fácilmente de más de 2,5 metros. Su cabello era largo, negro y desaliñado, tan espeso que le cubría casi toda la cara. Estaba increíblemente delgada, y verla me heló la sangre. Tenía las uñas largas, demasiado largas, sucias, irregulares y manchadas. Parecía que no se había bañado en años. Y lo peor. Estaba completamente desnuda. Su cuerpo estaba demacrado e inhumano, y no había rastro de rasgos humanos. Ni pechos. Ninguna anatomía femenina típica. Solo una figura espantosamente esquelética que me revolvió el estómago. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Mi cuerpo se negaba a obedecerme mientras la miraba fijamente. Sus ojos, aunque cubiertos en su mayor parte por el pelo, brillaban con una intensidad salvaje y vacía. Y entonces, habló. ¿Has visto a mi hermano? Su voz era áspera, ronca, como la de alguien que lleva días gritando. Apenas entendía las palabras, pero el terror en su tono era inconfundible. No sabía qué hacer. Las reglas, ¿qué se suponía que debía decir? Mi mente daba vueltas, pero solo podía mirar fijamente. El corazón me latía con fuerza en el pecho y, por un segundo, pensé que me desmayaría del pánico. No recordaba qué debía decirle. No recordaba nada. Respóndeme, gritó. Su voz era aguda, como uñas sobre una pizarra. El edificio se estremeció con la fuerza de sus palabras, y pude sentir la vibración en mi pecho. Era como si su sola presencia fuera suficiente para romper los cimientos. Yo no lo he visto, exclamé presa del pánico. Todo estaba mal. Sabía que había metido la pata, pero tenía la mente tan confusa que no podía pensar con claridad. Los ojos de la chica, si es que se les podía llamar así, se desviaron bruscamente, girando la cabeza con una rapidez antinatural. Fue como si se hubiera roto el cuello en un instante. El cabello no se movió, pero sus ojos se clavaron en mí con una intensidad inusitada. Tomé mi porra, agarrándola con fuerza por si acaso venía hacia mí. Pero no lo hizo. Se quedó allí, mirándome fijamente, sin moverse ni un ápice. ¿Por qué no dijiste las palabras?, susurró, con la voz áspera y húmeda. Se suponía que debías decir. No lo he visto últimamente. No sabía qué decir.
Mi mente era un caos y sentía el sudor empezaba a perlarme la frente. Estaba aterrorizada. Esto no podía ser real. Esto simplemente no podía estar pasando. Antes de que pudiera decir nada más, giró la cabeza bruscamente hacia la derecha, tan rápido que me dio un vuelco el estómago. Parecía que se había partido el cuello en dos, pero de alguna manera, seguía de pie, mirándome con esos ojos muertos. No pude soportarlo más. El corazón me latía con fuerza en el pecho y no tenía ni idea de qué iba a hacer a continuación. Mantuve la mirada fija en ella, negándome a parpadear. No podía permitirme bajar la guardia. Y entonces, desapareció. Así, sin más. Un minuto estaba frente a mí y el siguiente, se desvaneció en el aire. Ni siquiera parpadeé. No me atreví. Di media vuelta, mirando el edificio, buscando alguna señal de ella. Pero se había ido. Simplemente, se había ido. Me quedé allí de pie, en silencio, con la respiración agitada e irregular. ¿Qué acababa de pasar? Exhalé lentamente, intentando calmarme. El espacio a mi alrededor se sentía frío, más frío que momentos antes. Volví al escritorio, intentando desesperadamente controlar mis pensamientos. Saqué el papel de nuevo, revisando las reglas una vez más. Regla número 2. Si una joven alta, de pelo desaliñado y uñas largas y sucias se te aparece y te pregunta dónde está su hermano, dile que no lo he visto últimamente con esas mismas palabras. Maldije en voz baja. Había cometido un error. Había roto la regla, y ahora, ¿quién sabía qué pasaría después? Me senté en el escritorio, intentando calmarme, pero mi mente daba vueltas. No podía creer lo que acababa de pasar. Había roto una de las reglas. Pensé en la mujer, en su extraña apariencia esquelética, en su voz inquietante y en ese movimiento brusco de cabeza. ¿Cómo había desaparecido tan rápido? ¿Qué era? ¿Con qué estaba lidiando? Me repetía una y otra vez que no era real, que quizás solo estaba demasiado cansada o que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no era solo mi imaginación. Había algo mal en este lugar. Algo mal con las reglas. No podía quedarme ahí sentada. Necesitaba hacer algo. Tomé el papel con las reglas y lo metí en mi bolsillo, asegurándome de tenerlo cerca. No era mucho, pero era todo lo que tenía para protegerme. Miré el reloj de mi teléfono. Era casi medianoche. Si las reglas eran correctas, algo más estaba a punto de suceder. ¿Y si rompía otra? No podía permitir que eso pasara. Caminé de un lado a otro frente al escritorio, intentando deshacerme del miedo persistente. Tenía que mantener la mente alerta. Pero cuanto más tiempo permanecí allí, más me envolvía el silencio. La oscuridad exterior presionaba las ventanas, y aunque estaba rodeada por las frías y estériles paredes del almacén, sentía que algo me observaba. Algo esperando. El reloj marcó la medianoche, y entonces empezó. Pude oírlo antes de verlo. Un llanto débil. Venía de afuera, del bosque detrás del edificio. El sonido fue suave al principio, casi como un suave gemido. Pero a medida que pasaban los segundos, el llanto se hizo más fuerte, más urgente, más desesperado. Ya no era el llanto de un niño. Era un gemido agudo, espeluznante, como el de alguien con un dolor insoportable. La voz suplicaba, por favor, ayúdenme. Era un grito de puro terror, de esos que podían provocar escalofríos en la espalda de cualquiera. Conocía la regla. No debía investigar. No debía mirar afuera. Pero sentía la atracción, la tentación de ir a la ventana, mirar afuera y ver qué causaba el sonido. Luché contra ella. No me moví. No podía. Pero entonces la voz cambió. Ya no era solo un grito de auxilio. Se volvió más frenética, más insistente. Sonaba como la chica, como la que había aparecido frente a mí antes. Pero esto era diferente. Venía de afuera, de la oscuridad del bosque. Los árboles parecían absorber el sonido, haciéndolo resonar de forma antinatural en la noche silenciosa. Respiré lenta y pausadamente y volví mi atención al escritorio, intentando distraerme. Tenía que resistir. No podía volver a romper la regla. El llanto continuaba, pero algo no encajaba. Empezó a cambiar, volviéndose más humano. Ya no sonaba como una niña. Sonaba como una mujer, desesperada, pidiendo ayuda. Casi podía sentir su presencia afuera,
flotando justo al otro lado de la ventana, llamándome. Los minutos parecían interminables, y no podía quitarme de la cabeza la imagen de lo que podría haber ahí fuera, en el bosque. Me aferré a los bordes del escritorio, con los nudillos blancos. Cada fibra de mi ser gritaba que saliera, que viera quién, o qué, estaba ahí fuera. Pero no me moví. Recordé las reglas. Tenía que esperar. Sentí que habían pasado horas. Los llantos afuera se habían desvanecido, pero no podía bajar la guardia. No ahora. No después de todo lo que había sucedido. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el llanto cesó. El silencio regresó, pero no era un silencio apacible. Se sentía mal. El tipo de silencio que te llena de pavor, el tipo de silencio que te dice que algo te espera para que cometas un error. Volví a mirar el reloj. Solo habían pasado unos minutos. Solo unos minutos de los peores sonidos que jamás había oído. Y ahora, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Solté un suspiro tembloroso, sintiendo que por fin podía relajarme, hasta que las luces parpadearon. Al principio, fue solo un parpadeo rápido, como una bombilla a punto de fundirse. Pero luego, el parpadeo se hizo más intenso. Una luz se apagó por completo y oí una pequeña explosión al romperse. Saltaron chispas, cristales esparcidos por el suelo, y di un salto hacia atrás, sobresaltada. Las luces parpadearon de nuevo, y luego, nada. Todo el edificio quedó completamente a oscuras. Me quedé paralizada en la oscuridad, con el corazón acelerado. No podía ver nada. El silencio me oprimía, aún más sofocante que antes. Instintivamente cogí mi porra, rozando el frío metal con los dedos. Estaba a punto de levantarme cuando la oí. La voz. No seguiste las reglas. Las palabras vinieron detrás de mí, la voz baja y escalofriante. Era la misma voz que había oído antes, la de la mujer, la de la apariencia retorcida. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me quedé paralizada, sin atreverme a moverme. Podía sentir la presencia detrás de mí. La sentía en los huesos. Algo estaba ahí, algo, mal. No quería darme la vuelta. No quería ver qué era. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que viniera a por mí. La risa empezó, baja al principio, pero luego más fuerte. Resonó por todo el edificio, burlándose de mí, haciéndome sentir como un animal atrapado. Podía oír pasos acercándose, pero no eran de ningún ser humano normal. Eran pasos pesados, rápidos, casi inhumanos. Ya no podía quedarme quieta. Mi miedo se convirtió en pánico. Tenía que salir. Tenía que escapar. Salté de la silla y corrí hacia las puertas, mientras las risas se oían cada vez más fuertes detrás de mí, como si me persiguieran. Llegué a las puertas de hierro y busqué a tientas la llave. Me temblaban tanto las manos que apenas pude meterla en la cerradura. Pero no me detuve. Empujé con todas mis fuerzas, y las puertas crujieron al abrirlas. La luz de la luna se filtraba, iluminando la oscuridad lo suficiente como para que pudiera ver los horrores que había tras de mí. No miré atrás. No me importaba lo que me siguiera. Corrí más rápido que nunca, hacia mi coche. Abrí la puerta de golpe, me subí de un salto y metí la llave en el contacto. Salí de allí en segundos, alejándome del edificio, con el corazón latiéndome con fuerza. Mientras me alejaba a toda velocidad, miré por el retrovisor. El hombre de la sonrisa torcida estaba al borde del bosque, observándome. No se movió, simplemente se quedó allí, sonriendo con esa horrible sonrisa desdentada. No volví a mirar atrás. No sé qué le pasó a ese hombre en el bosque ni qué vi en ese edificio. Solo sé que tuve suerte de salir con vida. Han pasado algunas semanas desde aquella noche y aún no puedo borrar de mi memoria lo que pasó en ese almacén. He intentado superarlo, fingir que no pasó nada, pero es imposible. Cada vez que cierro los ojos, la veo, la mujer alta y retorcida de pelo negro, con sus uñas largas y sucias arañando las paredes de mi mente. Cada noche, oigo los lejanos lamentos de la niña en el bosque, y cada vez que paso por un callejón oscuro o un edificio vacío, siento esa misma fría presencia acechando. Lo peor es que la policía no encontró nada. Los llamé y les conté todo lo que recordaba de aquella noche. Pero cuando registraron el lugar, no había nada. Ni rastro de entrada forzada, ni sucesos extraños. El edificio estaba simplemente vacío. No pudieron explicar nada. Y, por supuesto, ¿el dueño?
Nunca contestó mis llamadas. Incluso bloqueé su número. Pero no podía quitarme la sensación de que tenía que hacer algo. Había que investigar ese lugar. No podía dejarlo pasar. Así que investigué un poco, rebuscando entre viejos registros y noticias, todo lo que pude encontrar sobre el almacén y las personas que habían trabajado allí antes que yo. Y entonces lo encontré. Un artículo. Un titular que me llamó la atención de inmediato: guardia de seguridad del almacén de Will desaparece tras solo 2 días de servicio. La policía dice que no hay pistas. 2 días. El tipo que me precedió solo duró 2 días. Y luego, como yo, desapareció. La única pista era que su coche seguía aparcado fuera del edificio, igual que el mío. No pudieron encontrar ni rastro de él. Nadie me creyó cuando les conté mi historia. Lo consideraron un accidente extraño o alguna coincidencia. Pero yo sabía que no era cierto. Sabía que ese edificio no solo estaba abandonado. Estaba maldito. Algo se había apoderado de él, algo oscuro, algo que se alimentaba del miedo de cualquiera que tuviera la mala suerte de tomar ese turno de noche. No fui la primera víctima, y no seré la última. Intenté seguir adelante, olvidar todo lo sucedido, pero ¿cómo? Cada vez que cierro los ojos, veo esas figuras, esos entes, observándome, esperando a que la siguiente persona cometiera un error. Cada regla que rompía parecía tener consecuencias, como si me estuvieran castigando por no seguirlas. Pero ahora, es demasiado tarde para mí. Sé la verdad. Ese edificio está embrujado por algo mucho peor que fantasmas. Está maldito, y cualquiera que entre está atrapado, atado por los horrores que esconde. Y si estás leyendo esto, si siquiera estás considerando trabajar en un trabajo como el mío, en un lugar como ese, mejor piénsalo 2 veces. Porque nunca se sabe quién o qué podría estar esperándote en la oscuridad. Confía en tus instintos. No aceptes un trabajo que parezca demasiado bueno para ser verdad. Podría llevarte a algo mucho peor de lo que jamás imaginaste. Todavía pienso en ese pobre tipo que desapareció. Apuesto a que está ahí fuera, en algún lugar, como yo, atrapado en la oscuridad, atrapado por lo que sea que estuviera esperando en el sótano de ese almacén. Pero lo peor. Estoy bastante seguro de que aún no he terminado. Ni de lejos.